Para la importación de recursos, Scenarist exige los siguientes formatos. Para la importación de vídeo. Para la importación de audio. Para la importación de imágenes, yo les recomiendo solo el formato BMP, Imagen Bitmap. Para preparar mis vídeos yo utilizo Media Encoder, o Premiere, que viene a hacer lo mismo. Cada uno es libre de escoger el programa de su preferencia para realizar el encodeo de su película. Ahí tienen Mastering Word, Cinemacraft, Cinevision, etc. Les muestro qué hago en Premiere para exportar el proyecto de vídeo para Scenarist. Hago una aclaración importante, para este tutorial realicé un pequeño vídeo con AI. Para evitar el derecho de copia, ya ustedes lo hacen con la película que realicen o película de su preferencia. Este vídeo es solo con fines prácticos, así que los audios y subtítulos no están perfectamente sincronizados. Por tal motivo vuelvo a recalcar que el propósito de este tutorial es la autoría en Scenarist únicamente. Empecemos. Aquí en formato escogemos MPEG 2 DVD. En la pestaña Vídeo subimos calidad a 100. En velocidad de fotograma o FPS podemos cambiar entre 23,976 o 29,97. Esto no afecta al proyecto, pero mantengamos la misma velocidad para todos los vídeos del proyecto. El orden de campos debe ser progresivo. La proporción, ahora todos los televisores son pantallas anchas, así que utilizamos 16/9. Y el estándar de televisión depende de la región. NTSC para América. PAL para Europa. La codificación de velocidad lo ponemos a variable 2 pases. La velocidad mínima debe ser inferior a la velocidad de destino. La velocidad de destino es el más importante, porque determina el tamaño de nuestra película. Si la película tiene una duración muy larga es preferible bajar la velocidad. Las películas comerciales por el contenido extra que poseen suelen tener entre 2 a 3 aproximadamente. Y la velocidad máxima debe ser mayor que la velocidad de destino. En la pestaña Audio. Si el formato que escogan es Dolby Digital y el audio es estéreo, procuren poner la velocidad a 192 únicamente. Caso contrario les dará error. Consulten la tabla de formatos soportados mostrado al inicio del vídeo. Si utilizan el formato PCM o WAV, Scenarist lo convertirá automáticamente en Dolby Digital. Y para realizar salidas 5.1 o DTS pueden utilizar otros programas como Adobe Audition, Pro Tools, Logic Pro, etc. Luego de terminar de hacer todas las configuraciones necesarias, procedemos a darle la ubicación y nombre de salida. Clic en Guardar. Por último hacemos clic en Exportar. Dependiendo del procesador y tarjeta de vídeo tardará el proceso de renderizado. Yo no lo hago porque como habéis visto ya lo hice anteriormente. Antes de seguir con la creación de menús y subtítulos debemos saber lo siguiente. Para la identificación de resaltes de botón no se usan prefijos como lo hacemos en Encore. En Scenarist se usan colores. Y estos son 4 colores fundamentales basados en el formato RGB. Red, Green y Blue. Y están establecidos de la siguiente forma. El primer color es énfasis 2. Está representado por el color azul. Su código de color es 00255. Su nombre en el programa es E2, color 1. El segundo color es énfasis 1. Está representado por el color rojo. Su código de color es 255.00. Su nombre en el programa es E1, color 2. El tercer color es pattern, o patrón o color base, normalmente se usa para el color de fondo del botón, o color de botón por defecto o para definir un resalte más. A diferencia de los otros colores mencionados anteriormente, está representado por el color negro y no se utiliza el verde en ningún resalte. Su código de color es 000. Su nombre en el programa es P, color 3. Y por último tenemos el cuarto color llamado background, o fondo, como su nombre lo indica. Se usa para definir el fondo de nuestra pantalla. Está representado por el color blanco. Su código de color es 255. Su nombre en el programa es BG, color 4. Y de esta manera, quedan establecidos por defecto los colores que se utilizan para los resaltes de botón y los subtítulos.
Podemos cambiar por otros colores que nos guste, pero no tiene un propósito significativo. Lo dejamos como está y funcionará perfectamente. En Scenarist encontraremos esta ventana y les explicaré su función. Esta sección son los colores de resalte que les expliqué anteriormente. Esta es la sección de color que establece el estado normal de nuestro botón, normalmente está en 0. Pueden ver que tiene como nombre Display. Esta es la sección de color que establece el estado seleccionado de nuestro botón. Tiene por nombre Selection. Esta es la sección de color que establece el estado activo de nuestro botón. Tiene por nombre Action. Y para el color de texto de nuestros subtítulos se utiliza la sección de color de Display. Tal vez no sea muy claro ahora, pero en la práctica lo entenderán mucho mejor. Es de vital importancia que conozcáis Photoshop para la creación de menús. Vamos a Archivo, Creamos nuevo. En la ventana emergente vamos a la pestaña Película y Vídeo. Seleccionamos NTSC-DV panorámico. En resolución cambiamos a 96. Por último ponemos un nombre a nuestro menú. Yo le pongo Principal. Y es así como empezamos a crear menús para nuestro proyecto. Aquí pueden ver el menú de selección de idiomas para nuestro menú principal, ya que les dije que es un disco con menú multidioma. Pueden ver que puedo escoger entre español, inglés o portugués. Es algo muy simple, solo tiene texto y un fondo. Cada uno puede crear sus menús según su gusto y creatividad. Lo bueno de crear menús para Scenarist SD es no tener que saber prefijos como en Encore, como les indiqué minutos atrás. Después de haber terminado el diseño de nuestro menú, se procede con los resaltes. Para este tutorial usé el énfasis 1, el color rojo. Recuerden que podemos usar hasta 3 colores, el blanco no se utiliza. Pueden combinar los resaltes, pero es muy tedioso. O lo pueden hacer por grupo de color en rojo y otro en azul. Más adelante les mostraré cómo lo realizo en base a puros rectángulos. Tengan en cuenta que si hacen resaltes muy complejos, el formato DVD no lo soportará. Por ello yo les recomiendo que usen de ser posible puros rectángulos. Ya habéis visto el menú de selección de idioma del menú, en español, inglés y portugués. Ahora les muestro cómo hice los otros menús en los 3 idiomas de manera rápida. Este que ven ahora, es el menú principal. En español. En inglés. En portugués. Menú de escenas. Página 1. En español. En inglés. En portugués. Página 2. Español. Inglés. Portugués. Este tutorial solo tendrá 3 escenas como ya les dije en un anterior vídeo. Menú de ajustes. Español. Inglés. Portugués. Menú de audio. En español. Inglés. Portugués. Y menú de subtítulos. En español. En inglés. Y finalmente portugués. Estos son básicamente todos nuestros menús que tendrá nuestro disco. Este tutorial no contiene extras. Existen 2 tipos de menú, los menús estáticos y los menús con movimiento o con fondo de vídeo. Primero veremos cómo crear los menús estáticos. La primera forma y la que utilizo mayormente es exportar como imagen BMP. Por ahora los resaltes no deben ser visibles, más adelante tocaremos el tema, ahora solo nos enfocaremos en los menús. Para la exportación del menú se debe hacer de la siguiente manera. Vamos a Archivo. Clic en Guardar como. Seleccionamos el formato BMP. Le damos un nombre, pero como ven yo ya realicé la exportación. Y como este es un menú multidioma tengo 3 menús. Si ustedes empiezan a crear menú básico solo será uno. Le damos en Guardar. Y saldrá una ventana emergente. En formato de archivo seleccionamos OS/2. Y la profundidad será 24 bit. Le damos a OK. Ahora con el visor de fotos de Windows podemos ver la información del archivo. Se puede apreciar el aspect ratio, tamaño, resolución y la profundidad. Así también para todos nuestros menús que vayamos creando, este será el formato de salida para un menú estático. Más adelante veremos el de un menú con vídeo.